Buenas noches, querido profesor. Bueno, con base a lo que está en la actividad número 7, correspondiente para el día de hoy, entonces hablaré un poco o de manera muy resumida, pero con puntos claves, sobre el rol que tiene el psicólogo comunitario social o psicólogo social comunitario en este país. Pero pues primero quiero dar como de dónde también puede surgir la psicología comunitaria, eh, también los roles que cumple, como la importancia, y por último expondré un caso muy que tuvo mucha trascendencia el año pasado y este año pues no tanto, pero fue más importante el año pasado, pues estuvo como en el foco. Entonces, bueno, para que pueda ser de mucha importancia sobre este tema. Entonces, la psicología comunitaria llegó a este país y fue adaptado a este país y es proveniente de Chile. Esto fue una institucionalización iniciada en los 90, donde se le dio varios espacios y acciones profesionales a través de instalaciones de políticas públicas dirigidas a grupos vulnerables. Entonces, esto nació más que todo en par de que necesitaban crear grupos donde tuvieran mucha injerencia en este ámbito. Entonces por eso en Chile iniciaron con ese proyecto, donde el medio y al paso del tiempo fue tomando mucha fuerza hasta convertirse en algo que hoy día es fuerte para tratar las comunidades. Entonces por esa razón pues fue creado allá sobre ese tema. Entonces en Colombia tenemos comunidades demasiado importantes. Entonces se decidió traer eso y ejemplificarlo acá en ese país para tener unas bases sólidas y asimismo tener gran importancia para sobrellevar todas las comunidades que posee esta nación. Entonces, los roles importantes que tenemos o que debe cumplir cada una, entonces tenemos una orientación ética para intervención en psicología comunitaria, son tiene tiene diversas orientaciones, entre ellas vamos a destacar las más importantes. Entonces tenemos que es explicitar y transparentar las condiciones en que toda intervención comunitaria se desarrolla, señalando para quién trabaja. Entonces hay que tener en cuenta para quién vamos a trabajar. Bueno, no tanto trabajar, a quién le vamos a servir. O sea, a quién vamos a estar acompañando en este proyecto tan importante, tan valorativo. Y entonces tenemos que también tener los límites de confidencialidad, porque hay comunidades que tienen como regla esa privacidad que tanto los caracteriza. Y también hay que tener en cuenta con qué miembros se va a participar de la comunidad. No todos van a participar, no todos tienen la intención de participar. Entonces, eso es importante. Otra sería promover la participación comunitaria en todas las etapas de la intervención. Entonces, en intervenciones siempre se trata de dividir en diferentes etapas, como una etapa de observación, una etapa iniciativa, o sea, que es la inicial, una etapa de intervención, otra etapa donde vamos a arribar varios problemas para analizarlos, entre otras cosas. Entonces, la idea es que el psicólogo tenga muchísima participación en la comunidad y plantee, ofrezca y no se promueva proyectos que sean de demasiado interés, para que asimismo las comunidades se sientan llamadas y se pueda tener un trabajo en conjunto para que asimismo los resultados sean de gran satisfacción. Adicional, entonces, se debe tener en cuenta que no se puede ocultar ni omitir información, eh, porque eso es de, o sea, porque eso tiene demasiada importancia y mucha utilidad para las personas con las que se va a trabajar. Entre más transparente sea, va a tener mejores resultados la intervención o el trabajo con la comunidad. Eh,
también se debe tener en cuenta las orientaciones éticas. Esas orientaciones éticas creería yo que es como lo más importante cuando uno va a trabajar con las comunidades, porque de ahí depende el fruto de este proyecto. Una persona con demasiada ética tiende a generar más empatía con las comunidades. Por consiguiente, los resultados van a ser más favorables. No siempre, pero pueden ser más favorables. Entonces, se debe tener un fundamento, una consideración, una sensibilización eh, ante las comunidades. También debe ser muy profesional. Eh, Hay que tener en cuenta que las comunidades no están tan abiertas a atender como en los ámbitos científicos, eh, pero sí, pero sí tienen las puertas semiabiertas, llamémoslo así, para ellos compartir o adquirir los conocimientos. Adicionalmente, se debe reconocer que la formación universitaria en la psicología comunitaria tiene un carácter científico, ético y político. Asimismo, estar conscientes de la propia responsabilidad en generación de conocimientos y en contribución a la formación de profesionales para atender esas necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de formarse se debe tener en cuenta que las comunidades no todas tienen la suficiente educación para atender esos casos. ¿Sí? Entonces, por eso al profesional se debe formar de pies a cabeza, llamémoslo de esa forma, para que pueda asimilar dónde y con quién va a trabajar. Bueno, yo no lo llamaría trabajar, con quién va a estar en esta, como en esta aventura, porque en realidad es una aventura ir a estar con las comunidades, para mí, con las comunidades de alto impacto. ¿Por qué? Porque son las que más necesitan como una intervención, como esa guía que necesitan, ¿sí? Ahora, otra orientación sería valorar las especificaciones que cada miembro del equipo aporta al trabajo, sean profesionales, monitores o miembros de la comunidad, evitando imponer el propio saber sobre otros tipos de conocimientos. Clave, porque todos tenemos que tener las metas claras. No todos se pueden ir con conocimientos diferentes, porque entonces vamos a confundir dónde vamos a estar. O sea, todos tenemos que tener con anterioridad una reunión donde vamos a definir los proyectos, objetivos, metas, entre otras cosas, para así mismo ir a estar con la comunidad y compartirle la misma idea. Porque de nada nos sirve ir a compartir ideas diferentes y ellos queden más confundidos de lo que pueden estar o pueden quedar confundidos. Eh, un requisito ineludible de la formación en la psicología comunitaria es que debe poseer un carácter teórico práctico, claro que sí. No, de nada ganamos llegar a la comunidad y exponerle todo y comenzar a trabajar y ellos se van a sentir perdidos. Primero se les debe dar un contexto de lo que se va a hacer, darles una breve explicación. Tampoco podemos entrar en profundidad con la teoría porque entonces se van a cansar y van a decir que eso es pura charlatanería. Pero sí debe estar balanceado tanto la teoría como la práctica, para que así se pueda trabajar en una sola línea. Entonces, el trabajo de campo es una oportunidad para que los estudiantes decaten conceptos y valoren aprendidos en la propia realidad social y tomen conciencia de su complejidad. Importante, no solo quedarse en el salón, sino ir al campo, ir a explotar ese conocimiento que tanto adquirimos. Digo adquirimos porque pues me estoy formando y me llama mucho la atención lo que es la psicología comunitaria. Entonces es importante tener esas bases fundamentales para ir a entrar al campo, porque una persona sin bases en el campo no va a tener el mismo rendimiento como una persona con las bases suficientes. Informar a la comunidad y a los eventuales participantes cuando se está llevando a cabo una investigación científica. Eso es otro punto clave porque eh, no todas las comunidades están abiertas para recibirnos, vuelvo y lo reitero, y siempre se debe informar con qué fin va la visita, porque si no, van a estar vulnerados varios derechos, lo que es el de la privacidad, que es uno de los que ellos más defienden. Entonces, se les debe informar si es científica o simplemente de observación, porque muchas personas de las diferentes comunidades se abren pensando que es una visita de observación cuando en realidad es una visita científica, y de ahí es que comienzan los grandes problemas porque se filtran información que para ellos es sagrada, que esto suele pasar en diferentes etnias
de algunas partes del país. Otra de ellas es garantizar el carácter voluntario de toda participación en investigaciones comunitarias. Entonces, no todos están en la obligación de ir. Cuando son voluntarios es mucho mejor porque van más abiertos a, a, a mostrar eso de sí, a compartir el conocimiento que tiene, y cuando lo hacen de como compasión es cuando más resultan las ideas y los objetivos son más claros y más concisos. Como conclusión en esta primera parte, trabajar con las comunidades, según lo que he leído, porque no he ido y me gustaría ir, yo soy como no teórico y es, pues con base a todas las lecturas, es gratificante porque se conoce otro mundo. Se conoce otro mundo ya que ellos tienen una vida totalmente distinta a la que solemos tener acá. Entonces, ir a compartir nuestros conocimientos y adquirir el conocimiento de ellos, las experiencias de nosotros, las experiencias de ellos, nos dan esa idea de cómo podemos contribuir para mejorar para mejorar y no sé, y subsanar todo aquello que se ha querido construir, pero entonces conociendo diferentes puntos como lo son las comunidades, en este caso que voy a tocar el ejemplo, las indígenas. Ellos tienen otro mundo aparte, donde su educación, sus estilos de vida, la forma en que cómo recolectan los alimentos, cómo su culto es demasiado interesante, ya que nosotros estamos enseñados a vivir en la urbe, a vivir en la tecnología, mientras que ellos llevan otra vida donde el calendario solar, eh, la alimentación es más sana, que tristemente pues en este país ellos han perdido terreno, pero pues aún conservan esa cultura con los que ellos nacieron. Entonces, el caso que les quiero compartir es el caso bueno, yo creo que ya es conocido, pero es de las comunidades indígenas de La Guajira. Ellos toda la vida han vivido sin agua, sí, claro, pero deben de sobrevivir con agua. Y lo poquito con lo que ellos han conservado, se lo están quitando. Entonces, según la Defensoría del Pueblo, en el marco de la crisis de agua que afronta el país y particularmente la costa caribe, una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó varias comunidades indígenas de la Media y la Alta Guajira, en donde la situación es específicamente difícil porque los recursos hídricos se están acabando ante el intenso verano. Según las investigaciones, eso es falso, porque el agua la están desviando. Han intentado construir acueductos para que ellos puedan subsistir, pero pues al fin y al cabo lo que hacen es desviar y para alimentar también lo que es la minería ilegal, entre otras cosas que azota ese departamento. Entonces no es que sea por el intenso verano, sino porque ellos están acostumbrados a vivir sin agua y ellos saben cómo recolectar el agua, pero la poquita agua que les quedaba ya no la han ido perdiendo por culpa de la corrupción que ataca y que tiene invadido ese departamento. Eh, entonces, adicional a eso, ellos poseen varios problemas que son los físicos, problemas mentales, entre otras cosas. Entre ellos sería caída de dientes y cabello. Ellos, ellos no tienen la suficiente nutrición como lo que tienen las personas de acá del centro del país. Ellos tienen desnutrición, más que todo en los niños. A los adultos, por falta de comida, de suplementos, se les cae el cabello, se les caen los dientes. Eh, un estudio que hubo en Uribia en el último censo indica que 280.000 de los habitantes de la área rural, de los cuales imagínate, hay 17.000 niños desnutridos. O sea, es una cifra impresionante, porque pues eh, el gobierno supuestamente destina ciertos recursos para la alimentación y no, se están desnutriendo. Sí, ellos son muy cerrados para eso, pero pues se ha ido desnutriendo. Entonces, con este caso particular, quisiera hacer un poquitico de crítica hacia la psicología comunitaria, pues una crítica constructiva. Nos hace falta más adentrarnos más en las comunidades. O sea, no centrarnos en comunidades donde su,
su vivencia, donde eh, su estado de vida es un poquitico más moderable. Debemos centrarnos en las comunidades que en verdad lo necesitan, que darles, o sea, estudiar, hacer primero un paso de observación para determinar qué es lo que les hace falta para sí mismo crear proyectos e iniciativas y adentrarnos en esa comunidad. Porque de nada sirve atacar a comunidades donde quizás el agua no es un problema, donde quizás la desnutrición no es un problema, sino que antes es un beneficio y pues no se va a hacer nada. Mientras que si atacamos comunidades, lo llama atacar es intervenir, donde intervenimos en comunidades donde les hace falta la comida, el agua, y se crean proyectos para que tratar de que ellos comiencen a generar ideas de cómo subsistir o de cómo vivir mejor y cómo llevarles eso sería más interesante. Entonces, eso como que le haría falta al psicólogo comunitario. Ir creando estrategias, enlaces y eh, fusiones con diferentes grupos que también estén para eso, para así mismo generar demasiadas ideas y atacar a las comunidades que más lo necesitan. No es más, pues eso es como mi parte y mi aporte y mi punto de vista sobre la psicología y el rol que tiene el psicólogo comunitario en ese país. Muchas gracias.